Digamos que una de mis sombras ha sido el control, porque a los 12 años pierdo a mi padre y he tenido que aprender a controlarlo todo, que no se me escape nada, buscar la manera de tenerlo todo atado. Sí. Entonces, el aprender a soltar y aprender a fluir con la vida, a confiar, a tener paciencia, a, a adaptarme frente a la incertidumbre y a las circunstancias, eso es un trabajo de autoliderazgo muy grande, muy grande. Sigo entrenándome, no te voy a decir que lo he trascendido, sigo entrenándome, estoy mucho mejor que hace mucho tiempo, pero eso es una de las sombras que he tenido siempre que trabajar es aprende a soltar, aprende a confiar, porque claro, una persona huérfana, Okay. con una madre viuda, que tienes que aprender a confiar y a soltar y a no controlar y a confiar en la vida, es un reto muy grande, muy grande. ¿Cómo lo haces? Platícame. Lo importante es cómo lo haces, porque hemos estado hablando superficialmente. Yo quiero Sí, conocer a Héctor Puche ya el real. Ahora sí que el real. El real, tienen en mi pueblo, el real de horchata. Güey. El original de horchata, así dicen. Entonces, sí, y se oye muy bien todo, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Esa es la parte, comparte eso con nosotros aquí en Mentes Excepcionales. sí, uno de mis entrenamientos constantes es la autoobservación. Entonces, cada vez que yo ejerzo control o mucho control y el resultado no es beneficioso, digo, me faltó confiar más en la vida. Cuando sienta que estoy presionándome mucho, tengo que soltar cada vez más. Entonces, estoy constantemente autoobservándome en mi propio discurso, en suelta más, confía más. Y cuando doy ese voto de confianza y salen las cosas, digo, ¿ves cómo la vida te está mostrando que debes seguir por ese camino? Pero claro, son 20 años de desconfianza o 20 y pico de años de desconfianza. O sea, yo empiezo a este entrenamiento fuerte de autoliderazgo en el 2006. En el 2006. Entonces, claro, del 2006, del 77 al 2006, son 20 muchos años de estar así con la vida. El aprender a adaptarme tiene que ver mucho con estar atento a los resultados, porque eh, los resultados es algo que no puedes negar. Entonces, ante una evidencia, ¿qué vas a decir? Entonces, si la evidencia es confía en la vida, ¿por qué vas a pensar diferente? Uh-huh. Sigue confiando en la vida, sigue soltando, sigue adaptándote, sigue fluyendo, sigue aprendiendo sigue desaprendiendo. Ok, y ahí viene me surge otra duda. ¿Cómo una gente normal como Ángel Mendoza, como los que se están viendo, cómo deja de aprender y aprende cosas nuevas? Sí, porque uno se ha arraigado. ¿Y cómo lo hace Héctor Puche? ¿Cómo podemos llegar a llegar a tu punto? ¿No? Eh, Voy a poner un ejemplo. Sí. Imagina que tú estás aferrado, ¿no? Hay un precipicio aquí, estás aferrado y ahí hay otra baranda. Para yo salir de esta posición a esa posición, yo tengo que en algún momento soltar. Y en ese momento es cuando estás Vulnerable. muriéndote de miedo. Entonces tienes que vencer el miedo al vacío, a no caer, a confiar para que cuando tú te sueltes de aquí, te agarres ahí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo Venciendo, confías? es venciendo el miedo. Tienes que vencer el Vencer el miedo miedo. que ante la incertidumbre. Claro. Es vencer el miedo ante una incertidumbre que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que si me suelto aquí, voy a agarrarme ahí? ¿Será que si me agarro ahí y no es beneficioso, me puedo echar para atrás? Todas estas son preguntas.
todo esto es metafóricamente hablando, ¿no? Claro. Pero son preguntas existenciales que te puede pasar cuando si estás haciendo un negocio, si estás cerrando un acuerdo, si te está, o sea, cualquier cosa es soltar un lado y agarrarte del otro. En esa transición te vienen todos los miedos, viene toda la incertidumbre y es ir limpiando. Te viene un miedo, lo limpio, no tengo que temer porque ahí es donde tengo que llegar. Entonces, entre más miedo tengas, más fijas la atención. Al fijar la atención ahí está el objetivo. Confío y me agarro. ¿Cómo vences el miedo entonces? ¿Cómo vences el miedo? No, yo quiero llegar ahí. ¿Cómo vences el miedo? Héctor Puche, ¿cómo vences el miedo? Cuéntales a ellos. Hay muchas clases de miedo. Uno de los miedos sería el miedo, tendrías que identificar si es un miedo a afrontar eso, afrontar a ese algo, a esa parte desconocida. Si tienes miedo a la pérdida, porque tienes algo, tú tienes esto, si lo sueltas lo pierdes. Ok, eso es miedo a la pérdida. Ese es otro. Y el otro miedo es el miedo al rechazo, que cuando tú llegues allá, te digan, no, fuera. Okay. Entonces, que cuando llegues allí, te rechacen. Bueno, ¿y ahora qué hago? Si ya he dado el paso. Entonces, miedo a enfrentarte ¿a qué? Al vacío. ¿Y te ha pasado eso a ti? Todas. ¿Y cómo, Todas. ¿Y cómo tú reviertes eso? Echo para atrás, vuelvo a repensar qué es lo que he hecho, no digamos mal, pero qué errores he cometido y aprender de los errores. Y mientras aprendo de los errores, sigo limpiando los miedos, porque los miedos siempre van a estar ahí. Siempre van a estar esos miedos. A ver, háblanos un poco del desapego, porque estabas hablando de eso. El desapego el desapego es una práctica budista, bueno, muchas prácticas, ¿no? Pero es una práctica budista muy interesante porque hay tres estados. Uno sería el apego, el desapego y el no apego. ¿En qué estado estás tú? Primero eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si mi estado es el apegarme, estoy apegado a las cosas, aferrado a las cosas. Entonces, si estoy apegado a algo, tengo que aprender a desapegarme.